que he visto, Señor, a mi alrededor, y que no quisiera que pasen ellos. Señor, no quisiera que ellos terminen mal. No quisiera, Señor, que terminen deshonrando tu nombre, afectando las iglesias y destruyendo sus vidas. Y Señor, te ruego a ti que tú hagas una obra en ellos, que les guarde, les rescate de esa tragedia en la que todos somos vulnerables, Señor. Te pido que guardes sus vidas y sus corazones y que aún estos tiempos que tenemos acá sirvan para grabar cosas en sus mentes y en sus corazones que tú uses para librarles y que puedan tomar decisiones y arrancar, Señor, en prácticas y disciplinas que les guarden. Y Señor, te encomiendo este tiempo a ti ahora que vamos a compartir, úsalo también como tú quieras usarlo en la vida de estos hombres, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy me gustaría hacer una pequeña pausa. Lo que hoy les voy a compartir no sale del libro de Jerry, sino de mi estudio para la enseñanza en la iglesia. Así que los que estuvieron el domingo en la iglesia me van a escuchar de nuevo. No toda la predicación, pero sí creo que hay algo que quiero dejar en el corazón de todos, que el Señor me marcó también preparándome. Así que si abren ahí en 1 Timoteo, capítulo 1, vamos a leer solamente 3 versículos. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Esta es una carta personal del apóstol Pablo a su hijo amado en la fe, Timoteo. Pablo lo dejó a Timoteo en Éfeso. Estuvieron juntos ahí. Cuando Pablo llegó, había muchas cosas que arreglar y Pablo estuvo tratando duramente en varias situaciones y después se tuvo que ir y seguir su viaje y lo dejó a Timoteo para que termine lo que habían empezado. Y Timoteo lo que tenía que hacer era frenar las falsas enseñanzas y corregir lo que las falsas enseñanzas habían producido en la vida de la iglesia, el desorden que habían producido. Y para esto Timoteo recibió instrucciones de Pablo. Y Timoteo ya sabe cómo es Pablo y cómo piensa Pablo y cómo se conduce Pablo, pero aparte de eso, Timoteo recibió instrucciones. Y ahora Timoteo va a recibir esta carta. Pablo siguió su viaje y en algún momento le escribió esta carta a Timoteo para que Timoteo tenga por escrito lo que él tiene que hacer. Y esto va a servir para la iglesia también, porque la iglesia va a leer lo que Pablo les dijo a Timoteo que tenía que hacer, y va a ser importante porque la iglesia va a poder responder a la enseñanza de Timoteo. Y Timoteo necesita aliento, necesita instrucción para poder hacer la tarea que Pablo le dejó para hacer. Y acá estamos en la primera parte de la carta. Pablo en el capítulo 1 le recuerda esa tarea, en los primeros versículos, le muestra la importancia de proteger la sana doctrina, le muestra lo que solo el evangelio glorioso que recibimos puede producir en la vida de una persona. Y ahora llega al final del capítulo 1 y vuelve al tema del cual empezó, el tema que es central de toda la carta, que es, Timoteo, tenés que pelear la buena milicia. Timoteo, tenés que defender la fe contra estas falsas enseñanzas. Y esto es lo que se trata del versículo 18 al 20. Y quiero que lo leamos juntos y después comentarlo. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo le va a llamar a Timoteo a pelear la buena batalla. Él es un soldado en el ejército de Dios.
y él tiene que entender su vida cristiana y su ministerio como parte de esa batalla. Y él tiene que pelearla bien. Para pelearla bien, él tiene que seguir las instrucciones que Pablo le dio. Él tiene que entender que un buen soldado es una persona que sigue órdenes y las obedece hasta el final, pase lo que pase. Y Pablo le dejó órdenes. Él es el apóstol, le habló en nombre de Cristo, y Timoteo tiene que obedecer esas órdenes. Timoteo no tiene que desviarse, no tiene que comprometer esas órdenes, tiene que obedecerlas, porque él es un soldado. Timoteo también, aparte de tener órdenes de Pablo, tuvo profecías que se dieron en cuanto a él. Y acá Pablo le está recordando a Timoteo el día que él fue encomendado a la obra, el día que hicieron su reunión de ordenación y personas impusieron las manos sobre él, y en ese momento anunciaron que Timoteo iba a ser un instrumento útil en las manos de Dios, que iba a sufrir la persecución y que él iba a ser usado grandemente por Dios. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, acordate de ese momento, acordate todo lo que se dijo en cuanto a vos y vivilo, abrazalo. Vos estás en el lugar que Dios quiso que estés. Él te dio esta tarea. Ahora sé fiel a tu llamado. Esto es lo segundo que Pablo va a decir. Pero después Pablo hace una transición, ¿no es cierto?, en el versículo 19, donde va a mostrar de qué manera Timoteo va a poder mantenerse firme. Y le va a dar una pauta, ¿no es cierto? Timoteo tiene que mantener algo. Tiene que proteger algo y seguir de cierta manera. Lo que tiene que mantener tiene dos partes. Timoteo tiene que mantener la fe y tiene que mantener la buena conciencia. Cuando Pablo le dice a Timoteo que él tiene que mantener la fe, lo que le está diciendo es, Timoteo, vos tenés que seguir confiando en las verdades que has abrazado. Timoteo, cuando las cosas se pongan difíciles, la fe va a estar bajo ataque. Tu confianza en la verdad que has abrazado. Timoteo, esta expresión, la fe, se usa dos veces en el versículo 19. Primero, se usa sin el artículo definido, o sea, sin el la que está ahí, ¿no es cierto?, no estaría, sería manteniendo fe y buena conciencia. Y después se usa con el artículo definido, en la segunda parte, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y esta es la idea. Timoteo, vos tenés que mantener fe y buena conciencia. La diferencia es esto. La fe es el contenido, es la doctrina. Fe es la confianza en ese contenido. Y lo que Timoteo necesita es mantener fe, mantener fe. Pienso en esto, bueno, ¿qué es lo importante para un hombre que está peleando una batalla dura? Es importante que él mantenga fe, que él confíe en lo que ha escuchado. Mira, una cosa es saber lo correcto, otra cosa es aferrarte a lo correcto. Esto tiene que ver con la respuesta personal tuya a las verdades que escuchás. Una cosa es pasar por todas las clases de teología y aprobarlas. Una cosa es escuchar, ¿no es cierto?, de la importancia de la precisión en la interpretación y la predicación bíblica. Una cosa es eso. Otra cosa es cómo vos vas a responder a eso. Y si vos querés sobrevivir en el ministerio, necesitas fe, necesitas confianza. Pero necesitas otro elemento. Un elemento que ahora Pablo va a dedicarle el resto del pasaje a hablar de esto. Lo que necesitas es una buena conciencia. Una buena conciencia. Para este punto, Pablo ya habló de la buena conciencia en los primeros versículos. En el versículo 5, mira cómo dice, porque el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pablo dice que solo la sana doctrina puede producir amor verdadero. Y el amor verdadero se apoya en estos tres elementos.
se apoya en un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Cuando Pablo usa ahí la palabra buena conciencia, se está refiriendo a algo que solemos malinterpretar. ¿Qué es una buena conciencia? Bueno, mira, la conciencia es un regalo que Dios nos dio a los seres humanos. La conciencia tiene una función en la vida moral de una persona y esto es lo que muchas veces distorsionamos. La conciencia no nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. La conciencia no nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Esa no es la función de la conciencia. Muchos piensan que eso hace la conciencia. Muchos piensan, la conciencia lo que me dice es lo que está bien y lo que está mal. Pero esto no es verdad. La conciencia no me dice lo que está bien y lo que está mal. La escritura, la palabra de Dios me dice lo que está bien y lo que está mal. La conciencia tiene la función de forzarme a vivir de acuerdo a lo que yo sé que está bien. La conciencia es la herramienta que Dios me dio para poder mantener consistencia. En lo que yo digo que está bien, vivo de acuerdo a lo que está bien. Entonces, si yo digo que algo está bien y no lo hago, la conciencia prende una alarma y dice, ahí no, algo pasó, porque esto es lo que está bien y vos no lo estás haciendo. Ahora, para una persona que tiene la mente distorsionada por el pecado y tiene desviado el concepto de lo que está bien y lo que está mal, la conciencia no le dice lo que está bien o lo que está mal, pero le dice cuando él no es consistente con lo que él cree que está bien. La conciencia funciona. La conciencia sigue funcionando en la vida de estas personas, pero funciona atrofiada. Funciona distorsionada, digamos, así. ¿Por qué? Porque no tiene una buena información sobre la cual actuar. La conciencia lo que hace es prende la alarma cuando yo no soy consistente con lo que digo que es verdad o que es bueno. Ahora, ¿qué es una buena conciencia? Buena conciencia es cuando la conciencia está funcionando bien. Cuando la conciencia da la alarma y yo reacciono frente a esa alarma. ¿Qué es una mala conciencia? Una mala conciencia es cuando la conciencia ya no está funcionando. Cuando yo puedo vivir una vida de hipocresía, puedo vivir una vida donde digo que algo está bien y no hacerlo y no suena ninguna alarma. Cuando eso pasa, tengo una mala conciencia. Mala conciencia, la conciencia no está reaccionando, no está actuando. Y mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Le dice, Timoteo, si vos querés sobrevivir en esta batalla, necesitas una buena conciencia. Vos necesitas escuchar tu conciencia y necesitas guardar tu conciencia y proteger tu conciencia. Vos tenés que dejar que tu conciencia te exhorte y que vos reacciones cuando tu conciencia te exhorta. Vos no podés darte el lujo de acallar tu conciencia, silenciar tu conciencia. ¿Por qué no? Mira el versículo 19, viene una advertencia. Esta advertencia, lo que le está diciendo a Timoteo es lo siguiente. Timoteo, mira, vos podés evitar el desastre. Timoteo, el desastre está a la vuelta de la esquina, pero vos podés evitar el desastre. ¿Cómo? Manteniendo la fe y la buena conciencia, viviendo de acuerdo a lo que vos decís que es verdad. Pero si no lo haces, el desastre va a llegar. Mira la advertencia que da Pablo. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pablo va a hablar de
personas que sufrieron la catástrofe. Quiero usar la palabra el naufragio. No, hay pocas palabras, ¿no es cierto?, más gráficas para entender una imagen de catástrofe, más gráfica que esta palabra naufragio. Ese barco, ¿no es cierto?, cargado de mercancías y cargado de personas, choca contra una piedra y todo se pierde. Todo, toda la mercancía, todo lo que había valioso, todo se pierde. Las personas mueren, naufragó el barco. Es una catástrofe tremenda, pero Pablo está hablando acerca de una catástrofe peor que se hunde el Titanic. Hay una catástrofe peor que esta. Porque perder toda la mercancía y perder las vidas es terrible. Pero hay algo peor que eso. Porque Pablo está hablando del naufragio que tiene que ver con lo espiritual. Y el naufragio espiritual tiene consecuencias eternas, mucho peores que las de esta vida. Ahora, tenés que entender esto de forma muy precisa, porque acá podría fallar en entender este mensaje. Pablo no le está diciendo a Timoteo, tené cuidado, porque vos podés perder tu salvación. El naufragio del que Pablo está hablando no es la pérdida de salvación, pues la salvación no se pierde. Y Pablo en el texto no está diciendo que naufragó la fe. La fe no naufraga. La fe no naufraga. La fe verdadera es una fe permanente. Es una fe que nunca va a fracasar. Pero hay personas que naufragaron en cuanto a la fe. No es que naufragó su fe. Ellos naufragaron en cuanto a la fe. ¿Qué significa? Ellos dijeron haberse embarcado en la fe verdadera. Pero en lo que tiene que ver con la fe verdadera, ellos naufragaron. Lo que naufragó no fue la fe, lo que naufragó fueron ellos. Ellos naufragaron. Y esta persona de la que Pablo está hablando son personas que el naufragio espiritual tiene que ver, ¿no es cierto?, con que no van a ser salvas estas personas. Naufragaron en cuanto a la fe. Y este es el peligro del que Pablo está advirtiendo. ¿Cómo naufragaron en cuanto a la fe estas personas? Y acá Pablo lo va a señalar. ¿Cuál fue el punto? ¿Cuál fue el detonador de toda la catástrofe? Fue desechando la cual. Y ese la cual hace una referencia directa, no las cuales, sino la cual. Ellos no desecharon la fe y la conciencia, ellos desecharon la buena conciencia. Desechando la cual naufragaron. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue esto. Estas personas desecharon la buena conciencia. ¿Qué es esto de desechar? Desechar es poner a un lado, es tirar a un lado, es menospreciar y es echar. No es algo pasivo, es algo activo. Estas personas conscientemente hicieron esto. ¿Qué es lo que hicieron estas personas? Bueno, esto es lo que hicieron. Ellos escucharon la sana doctrina, ellos escucharon el Evangelio, ellos dijeron creer el Evangelio, pero de repente vino la conciencia y les dijo, mira, si vos crees esto que estás haciendo está mal. Y en ese momento ellos tenían una decisión que tomar. Es verdad, está mal. No coincide con la verdad del Evangelio, no coincide con quien Cristo dice que yo soy, no coincide con lo que debo hacer por Él. Entonces, voy a luchar contra esto. Ellos podrían haber hecho eso, ¿no? Pero no hicieron eso. ¿Saben lo que hicieron? Desecharon, no el pecado, desecharon la conciencia, la buena conciencia. Ellos vieron la conciencia como el problema. Ellos se sentían mal por el pecado. Y lo que hicieron es buscar la forma de acallar la conciencia. Ellos no valoraron la conciencia.
Ellos lograron engañar a su conciencia, pensando que lo importante era proteger su imagen, proteger su profesión, proteger su ministerio, proteger su influencia, proteger su reputación. Eso es lo que ellos querían proteger. Y la conciencia la desecharon para poder proteger eso. Pero en realidad, al fin del día, lo que querían no era proteger el ministerio y la reputación. ¿Saben lo que querían proteger? Querían proteger su pecado. No querían abandonar el pecado. Cuando vos pensás, ¿qué es lo que evita que una persona sea honesta y venga y diga, mira, esto es lo que soy, esto es lo que lucho, esto es mi pecado? ¿Qué es lo que lo evita? ¿Por qué una persona no viene y dice, mira, estoy luchando con la pornografía de esta manera? ¿Por qué en vez de eso se convence y dice, no, yo lo voy a luchar solo? ¿Saben por qué? Porque en el fondo no quieren dejar la pornografía. Se sienten mal por hacerlo, pero no quieren dejarlo hasta el punto en el que no puedan volver. Ellos quieren dejar ahí latiendo la posibilidad de que cuando ellos quieran puedan volver. Tal vez no voy a volver, por algunas semanas no voy a volver, por algunos meses no voy a volver, pero va a estar al alcance de la mano. Si yo me expongo, entonces voy a perder eso. Lo que ellos no quieren perder es el pecado. Y entonces lo que hacen es desechan la buena conciencia. Y desechando la buena conciencia, ¿qué es lo que pasó? Naufragaron en cuanto a la fe. Es algo muy serio vivir una vida de hipocresía, muy seria. Es algo catastrófico. No es algo con lo que se puede jugar. Vos no podés acallar tu conciencia, ¿no es cierto? Y vivir esta vida de hipocresía. No lo podés hacer. Al menos no, si no querés naufragar completamente. Dentro de los que naufragaron acá, naufragaron muchos, pero de los cuales son Himeneo y Alejandro. ¿Saben que Himeneo vuelve a aparecer en el capítulo 6? Y Pablo señala a Himeneo como una de las personas que están predicando herejías en la iglesia. Ellos están diciendo que la resurrección ya sucedió. Una enseñanza gnóstica, ¿no es cierto?, que niega la resurrección corporal del creyente y por lo tanto niega también la resurrección corporal de Cristo, por lo tanto niegan todo el evangelio. ¿Cómo llegó esta persona a ser un hereje? No llegó siguiendo herejías. ¿Saben cómo llegó? Llegó desechando la conciencia. Desechando la conciencia, terminó abrazando herejías. Y ahora es evidente que él naufragó en cuanto a la fe. Él no es del pueblo de Dios, no es salvo esta persona. Ahora vos decís, qué terrible lo que hizo Himeneo. Pero quiero que te acuerdes, acá Pablo le está exhortando a su hijo amado Timoteo que él no abandone, que mantenga la fe y mantenga la sana conciencia, la buena conciencia. Dándole a entender, Timoteo, no pienses que el peligro está lejos. Tenés que entender el peligro está cerca. Y aun cuando oraba yo al principio, antes de empezar el estudio, yo le decía al Señor esto también, ¿no? Yo los miro a ustedes y ¿saben lo que veo? Peligro, peligro. Veo el peligro de que algunos de ustedes naufraguen en cuanto a la fe. Veo el peligro. Veo el peligro que avancen en su ministerio y que no salga luz hoy, pero salga luz dentro de 10 años, cuando ustedes estén pastoreando y su vida de hipocresía salga luz con pecados obscenos, abiertos, ¿no es cierto?, y desastrosos. Y ustedes decidan elegir el pecado y vivir en pecado, como ha pasado cerca nuestro. O sea, nosotros en la IBM hemos tenido un pastor que se fue con otra mujer y abandonó su iglesia, y vos decís, ¿qué pasó? Naufragó en cuanto a la fe. Desastre total. Esto no está lejos.
un hombre que fue pastor de una iglesia, que estuvo en el mismo lugar donde vos estás hoy, escuchando las enseñanzas, y terminó quitándose la vida. Y enredado atrás de eso, una vez que uno empieza a hilar y indagar, ¿no es cierto? No es solamente una crisis de fe, no mantuvo la fe, es verdad, pero ¿sabes que no mantuvo la buena conciencia? Había pecados que estaban controlando su vida, que terminaron, ¿no es cierto?, en el desastre. O sea, el desastre está ahí. Yo lo he vivido como pastor, ¿no es cierto? Gente que amo, que estaban en los primeros tiempos de la vida de la iglesia y que les enseñé, con los que compartimos, que lideraron en nuestra iglesia y que hoy están en el mundo, en el pecado, entregados a la inmoralidad, porque ellos decidieron resistir eso en sus corazones. Y quiero advertírtelo hoy, mantener la fe y la buena conciencia. La buena conciencia es algo que tenés que proteger con todo tu corazón. Cuando tu conciencia prende la alarma, no la acalles, no las desprecies, no las dejes a un lado, responde a eso. Actúa de acuerdo a lo que sabes. Valora la buena conciencia. La buena conciencia es tu aliado. Y estas personas, ¿no es cierto?, que menciona acá Himeneo y Alejandro, termina el versículo 20 diciendo, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Lo que hizo Pablo cuando vino a Éfeso y encontró a estas personas viviendo esta vida de hipocresía, esta vida contraria al Evangelio, lo que hizo Pablo fue entregarlos a Satanás. O sea, los sacó de la vida de la iglesia para que vivan su vida fuera de la iglesia, en donde Satanás reina y donde Satanás va a traer gran agonía a estas personas. Los entregó a Satanás. ¿Pero por qué los entregó a Satanás? Pablo no los entregó a Satanás para deshacerse de un problema. Pablo no los entregó a Satanás para tomar revancha. Pablo los entregó a Satanás, dice ahí, para que aprendan a no blasfemar. ¿Saben que esa palabra aprender es una palabra positiva? Es la palabra de disciplinar con un buen propósito. Es la palabra de corregir. Es una palabra terapéutica, sanar. ¿Sí? Pablo quiso que esta persona aprenda. Pero ¿cómo que aprenda? Si lo está echando, lo está mandando al mundo para ser destruido. Sí, sí, pero esta persona de esta manera va a aprender. ¿Por qué? Bueno, porque si él no es de Cristo, es necesario que él se cuenta que no es de Cristo. ¿De qué te sirve vivir una vida de hipocresía y después ir al infierno? Es necesario que la persona que vive una vida de hipocresía sea entregada a Satanás para que él aprenda. Y si fuese a ser de Cristo, es necesario que él aprenda también que no es cosa ligera vivir una vida de pecado encubierto o pecado abierto. Él necesita aprender. Y él necesita aprender a no blasfemar. Es interesante que Pablo use esta palabra blasfemia acá, porque blasfemia lo solemos relacionar con lo que decimos. Pero lo que Pablo está hablando acá es de una persona que abandonó la buena conciencia, o sea, tiene que ver con lo que él hizo. ¿La blasfemia tiene que ver con lo que hizo? Claro que sí. Porque hay una forma de blasfemia que es oral, cuando yo hablo contrario al Evangelio, pero hay una forma de blasfemia que es práctica, cuando yo vivo contrario al Evangelio. Cuando yo estoy viviendo contrario al Evangelio, yo estoy blasfemando. Yo estoy negando el Evangelio con mi conducta y estoy causando que otros blasfemen. ¿Te imaginas un líder de la iglesia blasfemo? No, que nunca suceda, pero sucede. Y aún líderes de la iglesia tienen que ser disciplinados o echados para que aprendan a no blasfemar. Porque el nombre del Señor vale.
no debe ser pisoteado, debe ser honrado. Nosotros somos su pueblo y tenemos que vivir para su gloria. No debemos blasfemar el nombre del Señor, debemos temer al Señor. Entonces, esta es la exhortación. No deseches la buena conciencia, este es tu aliado. A medida que vas informando tu mente con la verdad, obedécela en todas sus formas. No dejes ningún espacio. No te permitas la hipocresía en ninguna de sus formas. Y el Señor va a protegerte del desastre. ¿Sí? Vamos a orar y terminamos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la exhortación que hoy escuchamos. Todos la necesitamos, sin importar el tiempo que hayamos estado en el ministerio, la posición que tengamos, o aún las victorias que estemos teniendo. Porque puede ser que estemos viviendo una vida de victoria y de fidelidad, pero cuánto necesitamos, Señor, pensar en que no tenemos que desechar nunca la conciencia, cueste lo que cueste. Y si en algún momento caímos, y si caímos seriamente, ayúdanos a ver, Señor, que es mucho mejor confesarlo y perder el ministerio que acallar la conciencia y ocultarlo. Señor, para evitar el desastre, para que tu nombre no sea difamado y blasfemado, permite, Señor, que tengamos victoria en este área. Te encomendamos todo esto a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.